Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orsí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días. Estamos aquí en Un Bocado para el Alma, 1670 AM, Radio Anáhuac, que eleva tus sentidos. Buenos días, mi Clau, ¿cómo estás? Hola, Luz Mari, muy contenta de estar aquí en este martes que es un poquito frío, pero con todo, Es lo que te iba a ¿no? preguntar, que si era yo o que si era en general, si hacía frío. No, sí está como que amaneció más nublado, ¿no? Bueno, pues aunque esté haciendo mucho frío, déjenme decirles que hoy tenemos un programón para calentar su mañana con este tema de el apego. Platícanos un poquito de qué se va a tratar el programa de hoy. Bueno, a pesar de que los seres humanos contamos con una inteligencia, voluntad y libertad, nacemos siendo vulnerables, ¿no? De hecho, creo que somos de las criaturas más vulnerables del planeta Tierra, ¿no? Y necesitamos vínculos afectivos que nos ayuden a tener un desarrollo emocional y mental saludable. El apego es precisamente este vínculo afectivo que se establece con las figuras vinculares responsables de nuestro cuidado, normalmente papá y mamá, ¿no? Desde el momento inmediato del nacimiento, el bebé busca la atención y el contacto de sus padres. Y entonces, hoy en día se habla de que un niño que es capaz de reconocer sus emociones y las de las personas que lo rodean y puede establecer buenas relaciones interpersonales, tiene un futuro asegurado, sin importar cuál sea su coeficiente intelectual. Y esto es lo que conocemos como inteligencia emocional y tiene todo que ver con el vínculo del que le estaba hablando, que se haya establecido con nuestros padres o cuidadores de una manera positiva. Y entonces, así de importante es lograr un buen apego o vínculo. Así es que, bueno, quédense con nosotros para conocer más sobre este interesante tema que nuestra invitada nos va a platicar. Y entonces vamos a hablar de lo que es el apego seguro, que es el que queremos tener todos y lograr en nuestros hijos, el desarrollo del cerebro del niño, y vamos a platicar al final cómo ayudar a nuestros hijos durante los 3 primeros años de vida, Luz Mari. Y pues, ¿por qué no presentas a nuestra invitada del día de Perfecto. hoy? Y para hablar de este tema tan importante que yo lo veo así como un poco de medicina preventiva, ¿no? Ya que estamos con los adolescentes y ya que somos adultos, si supiéramos esto los papás desde el principio, pues a lo mejor le evitaríamos muchos temas a nuestros hijos en un futuro. Así que para hablar de esto vamos a tener aquí a Jessica Aru, maestra en consultoría familiar, especialista en educación perinatal, terapeuta de pareja en el método Gottman, líder certificado por el Gottman Institute para impartir los 7 principios para que el matrimonio funcione. Por parte del equipo de como parte del equipo de nuestro embarazo, ha preparado y acompañado a los futuros padres en el maravilloso proceso del embarazo, parto, lactancia desde el año 2000. En Predico, prevención, diagnóstico y consultoría, atiende a familias y parejas que atraviesan por momentos de crisis a través de terapia de pareja y consultoría familiar. Imparte conferencias y talleres para matrimonio y familia. Jessica, qué gusto tenerte aquí con nosotros en este día frío, en este tema tan bonito que quiero que aprovecharte y disfrutarte también. Jessica ha estado en otros programas también con nosotros y pues es una gozada tenerte nuevamente aquí. ¿Cómo estás? Ay, no, pues muy contenta de estar nuevamente con ustedes. La verdad es que me apasiona hablar de estos temas y bueno, pues disfrutemos de esta mañana fría, pero con temas muy importantes que nos pueden ser útiles en la educación de nuestros hijos y sobre todo, pues que podamos hacer seres humanos independientes, autónomos y que puedan aportar cosas positivas a nuestra sociedad, ¿no? Que Perfecto. buscamos. Entonces, Exacto. feliz de estar con ustedes. Oye, Jess, Oye, bueno, vas, Clau. no. Entonces empezamos con este interesante tema que nos expliques qué es esto del apego y qué es un apego seguro, que es el que queremos lograr, ¿no? Ok, sí, bueno, mira, el apego, para poder empezar, tenemos que entender que el ser humano, a pesar de que somos los seres, bueno, somos considerados como los seres más inteligentes, ¿no? Esto no significa que seamos los más independientes, ¿no? O sea, en realidad el
Ya se nos congeló, Jess. O por parte de las personas que nos rodean, para poder, ahí ya estoy, Ya. para poder desarrollarse adecuadamente, ¿no? Entonces, el ser humano necesita de el mismo desarrollo y del mismo contacto que tiene dentro del útero, por más Se está cortando el un poco. mayor desarrollo, el mayor. Sí. Es ¿Me oyes? importante que esta formación y este apego que tiene el ser humano dentro del útero se extienda, ¿no? Por más tiempo, por 18 meses. Y estamos hablando de que el apego se establece y se termina de establecer hasta los 3 años de vida del ser humano. Entonces, pues esta parte es importante que la entendamos porque de aquí viene la importancia de acercarnos a nuestros hijos, de responder a sus necesidades para que ellos puedan ir formando pues este desarrollo y esta capacidad de interactuar con el mundo que los rodea. El apego es eso, el apego es el vínculo afectivo que se da con las figuras vinculares inmediatas al bebé, ¿no? Que en este caso o en casos normales, en condiciones normales, pues las primeras figuras vinculares son los padres y ellos son los que están cercanos al hijo, los que están cercanos y atentos a sus necesidades y en la manera en la que respondan a estas necesidades es como van a ayudar a sus hijos a desarrollarse de una manera sana, de una manera segura y entonces van estableciendo otro tipo de relaciones que ya van más allá de la familia, ¿no? Entonces, el establecer un apego, el establecer un vínculo afectivo, es lo que ayuda a nuestros hijos a desarrollarse y a poder ir descubriendo el mundo, ¿no? Que obviamente, dependiendo de la etapa de desarrollo de nuestro hijo, esta respuesta a sus necesidades se va modificando, porque obviamente no es lo mismo las necesidades de un bebé antes de que cumpla un año que un niño a los 2 años o que un niño a los 3 años. Entonces, depende de la respuesta que tengamos los adultos a esas necesidades, es como ellos se van a ir desarrollando. Oye, y entonces aquí queda clarísimo que no es cierto eso que nos dicen de que, ay, deja llorar a tu bebito de 6 meses para que no se acostumbre o no lo cargues, ¿verdad que No, no? por supuesto que no, o sea, porque digo, ya lo vamos a ir platicando poco a poco, pero el cerebro humano es muy complejo, ¿no? Y nos pide, o sea, tiene capacidades distintas dependiendo de la etapa en la que se encuentra el bebé. Pero lo que los estudios nos dicen hoy en día es que durante el primer año lo que realmente está en función en el cerebro del niño es esta necesidad básica, ¿no? O sea, de ser alimentado, de ser consolado, de ayudarlo a conciliar el sueño, por ejemplo, ¿no? Que esto es así como algo muy, muy importante. Entonces, en realidad, pensar que un niño, un bebé de 6 meses nos puede manipular, pues es algo, pues es una fantasía, ¿no? Porque en realidad la necesidad que él tiene en esa etapa justo del desarrollo es poder satisfacer su necesidad de alimento, de sueño, o sea, las necesidades básicas, ¿no? Entonces, en la respuesta que tengamos nosotros a esas necesidades es conforme él va a ir aumentando, ¿no? Las capacidades más complejas, ya hablando de las emociones o hablando del uso racional, ¿no? O sea, de esta inteligencia, de esta voluntad, de poder autodominarse, pero eso va más adelante, ¿no? El primer año es básicamente el satisfacer las necesidades básicas. Entonces, Oye, dejarlo llorar no tiene ningún sentido. No, ok. Clau, o sea, digo, Jessica, ¿qué pasa? Dices que con las personas vinculares, ¿no? Son las Ajá. que crean el apego. Si en caso de la adopción, si no son la mamá, o sea, que trajo a su hijo, a su bebé en el útero, sino es una mamá que está adoptando, son los padres adoptivos, ¿este apego se crea de la misma manera? Sí, por supuesto, porque las figuras vinculares se refiere a la persona que está de manera frecuente y de manera constante en la atención del niño, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, digo, este tema del apego surgió en los 30 con el doctor John Bowlby, ¿no? Que a él lo invitaron a hacer un estudio con aquellos niños que después de la guerra se quedaron sin padres, ¿no? Entonces, muchos fueron llevados a estancias infantiles o a hospitales, y muchos fueron entregados a otras familias, ¿no? Entonces, él observó esta parte de qué pasaba con los niños que no tenían una figura vincular que atendiera sus necesidades afectivas, sus necesidades básicas. Entonces, había una respuesta distinta en estos niños, ¿no? Los que no tenían este apego, los que no tenían esta figura constante y de manera permanente en el tiempo, pues sí tenían, pues, problemas o conflictos para interactuar con otras personas, para descubrir el mundo, porque finalmente lo principal en el desarrollo del ser humano es tener esta curiosidad por descubrir el entorno que nos rodea, ¿no? Pero para poderlo descubrir necesitamos tener confianza y sentirnos seguros, ¿no? Sentir que estamos en un ambiente seguro que nos permita alejarnos un poquito, descubrir algo nuevo, pero regresar a... Entonces, realmente la figura vincular habla de esta persona que está constante en el tiempo, de manera frecuente y de manera fiel, ¿no? O sea, que constantemente está viendo a nuestras necesidades. Es justo esa era mi segunda pregunta. O sea, un niñito que no tiene este apego seguro, entonces tendrá, como a lo mejor será un niño inseguro, pues con cierto reservo a conocer el mundo, a descubrir, a emprender, porque no siente el mundo seguro, ¿cierto? Así es, así es. Y más adelante, pues también tiene una influencia importante en las relaciones afectivas que va a tener ese niño de adulto, ¿no? O sea, en su vida adulta, pues va a ser una persona un poco temerosa, a lo mejor desconfiada de las personas que se acercan a él o a ella, ¿no? En el tema, o sea, desconfianza de ser amado, ¿no? De ser valorado tal como es. Entonces, van descubriendo el mundo, pero con cierto temor, con cierta desconfianza, y pues a lo mejor no se entregan del todo porque no tienen la seguridad de que otra persona les va a entregar el mismo afecto. ¿Sí me explico? Ya. Entonces, crecen con esta desconfianza. Okay. Oye, ¿y afecta la autoestima también, me imagino? ¿Afecta qué, perdón, Clau? La autoestima, su autoimagen. Por supuesto, porque al no ser valorados por las personas que tienen el principal contacto, ¿no? Al no ser valorados por ellos, o a lo mejor estos adultos de alguna manera también tienen cierto temor, porque a lo mejor estos adultos también vienen de un apego inseguro, y entonces su manera de interactuar con ese niño es también desde el miedo, desde la desconfianza. Entonces, a lo mejor el valor que le dan a esa persona es un poco hacia la manipulación o hacia el temor. Entonces, esa autoestima se va desarrollando baja. Entonces, la imagen que tiene ese niño de sí mismo, pues es autoestima tiene mucho que ver con esta parte del apego. Buenísimo. Oye, Jess, pues vámonos a nuestro plato fuerte, ¿eh? Que tenemos este apego seguro y la inteligencia emocional. Digo, perdón, en el desarrollo del cerebro del niño, esto que nos estás diciendo que el cerebro es súper importante y complejo, ¿qué relación tiene con el apego? Bueno, pues les voy a compartir algo que el doctor Daniel Siegel, ¿no? Nos dice acerca de lo que es el apego seguro. Y él dice que el apego seguro no tiene que ver con que seamos padres perfectos, ¿no? Porque también muchas veces nos exigimos mucho como padres y queremos no equivocarnos en nada, ¿no? Y eso la verdad es que, digo, en el ser humano, hablando del ser humano, eso no existe, ¿no? No somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Y entonces él nos habla de que un apego seguro es el estar presentes, el hacernos presentes en la vida de nuestros hijos. ¿Y qué es esto? Pues bueno, el ser nosotros este refugio seguro para nuestros hijos,
que ellos puedan descubrir con curiosidad el mundo que los rodea, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentren, que vayan dando sus primeros pasos, ¿no? Es como cuando tú estás en el parque, llevas a tu hijo y él va a un juego, ¿no? Descubre ahí un poquito, encuentra a un niño y medio platica con él, pero regresa donde estás tú, ¿no? O sea, siempre regresa a tocar base segura, ¿no? Es esto, el que ellos puedan ir y descubrir, pero poder regresar y saber que tienen ahí quien los conforte, quien los reciba y quien les vuelva a dar esta seguridad, quien los vuelva a nutrir para que vuelvan a animarse y descubrir cosas nuevas, ¿no? Entonces, él nos dice que es este refugio seguro, este refugio en donde no nada más físicamente los protege, sino que emocionalmente les da esta seguridad de poderse sentir amados y de poder nutrirse para poder descubrir cosas nuevas. Sí. Es como cargar gasolina, ¿no? Exactamente. Tuve muchos años una escuela y entonces los primeros días que los niños iban pues, por primera vez al kinder, dejábamos que las mamás estuvieran en el recreo un ratito, ¿no? O sea, que nada más al principio de los primeros días llegaran nada más a la hora de recreo. Y Exacto. entonces llegaban los niños y se sentaban junto a la mamá. Y de repente al día siguiente ya se separaban tantito y iban a un juego y regresaban. Y luego Exacto. para el tercer día iban, regresaban y al quinto día ya ni pelaban a la mamá. Pero es Ujú. justo esto que estás diciendo, ¿no, Jessica? Sí, Que van y regresan y cuando se dan cuenta cuando se dieron cuenta que el recreo era un lugar seguro, entonces ya no necesitaban tanto a la mamá, ¿no? Pero ahí estaba la exactamente. mamá, ellos sabían que ahí estaba la mamá. Exactamente, ese es el chiste, o sea, que estemos presentes, no entrometiéndonos en su vida, no sobreprotegiéndolos, ¿no? Pero estando ahí presentes para que ellos se den chance de ir y descubrir, pero saber que su mamá ahí está para cuando los necesite, ¿no? Entonces, esa es la parte de estar presentes. Y este refugio de seguridad, pues no nada más es el tener una casa, o sea, un refugio físico, ¿no? Sino que emocionalmente también sea un refugio de seguridad. Es decir, si un niño está en un ambiente familiar hostil, ¿no? En donde los papás se pelean a gritos, ¿no? Y se ofenden y se dicen cosas horribles, este niño va a estar con su sistema de alerta prendido todo el tiempo. Ajá. Va a estar más preocupado por su seguridad, ¿no? Porque no sabe si el siguiente golpe o el siguiente grito le va a tocar a él, entonces tiene que estar alerta constantemente y entonces lo estamos poniendo en un estado de tensión constante. Entonces, él, en lugar de desarrollar esta curiosidad y de poder descubrir su mundo, ¿no? Y poder darse permiso de conocer a un niñito y poder platicar con él, o de descubrir no sé, los bichitos que hay en el jardín de su casa, va a estar tan pendiente del peligro que se respira en su casa que de descubrir su mundo. Entonces, es importante que este refugio de protección y seguridad sea tanto en lo emocional como en lo físico, para que ellos puedan desarrollar este sentido de descubrir cosas nuevas. Uh-huh. Sí, Oye, claro. ¿y qué pasa? O sea, si en este caso, en este ejemplo, el ambiente hostil es su casa. ¿Qué pasa, pon tú, si se va, cuando van al colegio, ahí está muy tranquilo, puede llegar a bajar esta sensación de alerta o se activa muy fácil o cómo le afecta eso al niño? Pues en realidad es que va a estar reactivo muy fácil, ¿no? Ujú. Porque este tema de seguridad, él lo tiene como muy prendido. Entonces, cualquier cosita va a hacer que encienda este sistema de alerta y se ponga en protección de supervivencia, ¿no? Entonces, por eso a estos niños por eso el apego tiene que ver con esta parte, o sea, a estos niños les cuesta trabajo establecer relaciones interpersonales porque no saben si ese niño que los quiere conocer es confiable o si va a poner en peligro su integridad, ¿no? Porque tiene este sistema de alerta encendido por mucho tiempo. Entonces, por eso es importante que demos este refugio de seguridad y confianza
en el hogar, que ellos puedan sentirse protegidos emocionalmente y físicamente. ¿Sí? Oye, Jess, tú nos estás diciendo que este apego se hace pues desde el vientre materno hasta los 3 años. Pero Así es. imagínate que yo ya la regué. O sea, yo ya la regué, no hice este apego seguro, por circunstancias de la vida, ¿no? O sea, hay muchos niños que en los primeros días, años, eh, la pareja no alcanza a dar este brinco de ser esposos o ser padres y empiezan con muchos conflictos bueno, terminan por separarse y así como muchas otras cosas, ¿no? Que a lo mejor la enfermedad de un abuelo o la enfermedad de un hermano. El caso, imaginémonos que este apego seguro no se da y ya mi hijo tiene 10 años y estoy escuchando este programa de Un Bocado para el Alma y digo, híjole, la regué y ahora qué hago. O sea, ya no hay nada que hacer, ¿hay algo yo que pueda hacer? Sí, por supuesto que sí. Mira, yo soy de la idea de que siempre hay algo, ¿no? Que se puede hacer diferente. La verdad es que no siempre se tiene esta información en el momento, ¿no? Y cuando lo escuchamos y ya tiene 10 años decimos, chin, ya la regué y entonces ya no hay nada que hacer. No, no, no. Yo soy de la idea de que es un buen momento para recapitular, ¿no? Para retomar el camino. Si estamos en esta situación y estamos escuchando este programa y dices, híjole, pues no, yo no establecí este apego con esa seguridad y con esa confianza en mi hijo y por eso noto que le cuesta trabajo interactuar con otros niños de su edad o que es temeroso, ¿no? Para descubrir cosas nuevas o lo siento cada vez más pegado a mí, ¿no? Y tiene 10 años, pues es el momento de hacer yo digo, tengo una muy amiga que dice, es como hacer un diálogo reparador, ¿no? Es decir, yo me estoy dando cuenta de esto y detecto que a lo mejor en esta primera etapa, a los 2 años, a lo mejor era cuando yo tenía más problemas con mi esposo, ¿no? Y no podíamos manejar este tema del ambiente seguro, pues entonces yo puedo ir retomando pequeños diálogos con mi hijo y expresarle qué era lo que yo vivía en ese momento, ¿no? Cómo lo estaba viviendo, cómo me estaba sintiendo y a lo mejor como hacer pequeñas historias, ¿no? De lo que sucedía en ese momento y expresarle a mi hijo mis emociones, cómo eran en ese momento y cómo pues a lo mejor no tuve la capacidad de poderlo manejar, pero que para mí es importante él y es importante poderlo ayudar a tener más confianza, que sepa que es amado, que sepa que es valorado por mí. Entonces, poco a poco ir retomando estas pequeñas historias que lo ayuden a él a ir como haciendo una estructura mental. Una película diferente. Una película diferente, exactamente. O sea, reescribir la historia. Obviamente va a tomar tiempo, ¿no? O sea, no va a ser automático, no va a ser de un diálogo que tengamos con él, pero sí acercarnos y tener o sea, como esta visión de ir ayudando a nuestro hijo a escribir una historia distinta. ¿Sí? A lo mejor que entonces no lo tome personal, ¿no? Y que no diga, fue mi culpa, no soy suficiente. Exacto. Había una circunstancia distinta a mí, pero ya no es que por mí yo no fui suficiente para ser amado de la manera que necesitaba ser amado, ¿no? Exacto, exacto. Okay. Y ayudarlo a hacer esa historia distinta, ¿no? O sea, como a reescribir la historia. Ajá. Oye, Jessy, y hasta que, o sea, lo más importante de construcción de apego son hasta los 3 años. Pero en realidad yo creo que construimos pues todo el tiempo que están con nosotros, ¿no? O sea, ya adolescentes y todo. Sí, por supuesto, o sea, pero, o sea, lo que se refiere es que el tiempo para establecer el apego son los 3 primeros años, o sea, ese tiempo es en el que tú ayudas, y ahorita lo voy a platicar conforme el desarrollo del cerebro, ¿no? Pero este tiempo es como el idóneo, ¿no? Para poder responder a las necesidades de nuestros hijos según esa etapa del desarrollo, y entonces ellos construyen este apego y a partir de los 3 años ellos van soltándose, ya van siendo independientes y autónomos. Obviamente, o sea, nuestros hijos pasan por muchísimas etapas, ¿no? O sea, tenemos al adolescente que a lo mejor no es aceptado por su círculo de amigos, ¿no? Y la va a pasar muy mal.
y se va a sentir muy triste y a lo mejor se va a sentir frustrado o defraudado o a lo mejor se va a sentir un poco devaluado, ¿no? Por los iguales en su grupo. Entonces ahí pues hay que retomar este vínculo, siempre tener la noción de que nosotros somos la guía, de que nosotros somos la contención y de que nosotros podemos escuchar y empatizar con las emociones de nuestros hijos y entonces, como decía Luz Mary hace rato, ¿no? O sea, recargar el tanque de gasolina para que ellos puedan otra vez animarse y seguir adelante, ¿no? Pero los 3 primeros años es donde se establece este vínculo, en donde ellos agarran esta seguridad, agarran esta confianza y entonces pueden tener una vida adulta mucho más saludable y tener relaciones mucho más saludables, ¿no? O sea, hoy en día se habla mucho de esta inteligencia emocional, ¿no? Que los chavos que tienen esta capacidad de conectar con sus emociones, de empatizar con las emociones de los otros, de poder establecer buenas relaciones interpersonales, pues ya tienen casi que el éxito dado, ¿no? Y no importa cuál sea su coeficiente intelectual, sino manejar estas relaciones, ¿no? Con su mundo. Entonces, pues por eso es muy importante que podamos ayudarlos desde que nacen a poder tener este desarrollo adecuadamente. Okay. Y les decía, bueno, el apego seguro, ¿no? O sea, Daniel Siegel dice, bueno, el dar este refugio de seguridad y el poder ayudar a nuestros hijos a sentirse vistos por nosotros, ¿no? Que nosotros tengamos esta capacidad, esta intuición de captar cuando la están pasando mal, ¿no? Y poderlos ayudar a reconocer esas emociones, a darles un lugar en su corazón y en su mente y ayudarlos a poder canalizar estas emociones de manera que sea favorable para ellos, ¿no? Para su desarrollo. Y también el tema de poderlos ayudar a autoconsolarse. Esto tiene que ver con la autorregulación emocional, que en la vida adulta, pues hoy en día se ve que hay una gran necesidad en esto, ¿no? O sea, ¿cuántos adultos conocemos que les cuesta trabajo esta autorregulación emocional, ¿no? El poder reconocer una emoción, el poderla aceptar, ¿no? Y poderle dar una salida positiva, ¿no? O sea, el poder ser resilientes, ¿no? Tiene que ver con esta parte. Entonces, es muy importante que nosotros como adultos, como papás, ayudemos a nuestros hijos en esta autorregulación. Obviamente para esto, nosotros tenemos que trabajar también en nosotros, ¿no? O sea, en autorregular nuestras propias emociones, en reconocer nuestras emociones y poderles dar una salida de manera positiva, ¿no? Entonces, todo esto es lo que dice Daniel Siegel en relación al apego seguro, ¿no? O sea, esto es establecer un apego seguro con nuestros hijos que verdaderamente les dé confianza y los pueda ayudar a ser independientes y autónomos. Oye, Jess, antes de pasar a lo del cerebro, una pregunta más. ¿Cómo influye el tipo de apego que tengo con mis padres en mis relaciones personales, en mis relaciones actuales? Pues tiene que ver muchísimo. O sea, estamos hablando de que según el apego que se haya establecido con nuestros padres o el que nosotros establezcamos con nuestros hijos, pues es una influencia importante en la manera en la que nosotros vamos a establecer relaciones con las demás personas, ¿no? Si nosotros tuvimos un apego inseguro, que a lo mejor nuestros papás eran pues más temerosos, más desconfiados, pues a lo mejor no nos ayudaban mucho a descubrir el mundo con confianza, ¿no? Sino más bien basado en el miedo. Entonces, pues nuestras relaciones pues van a ser basadas en el miedo. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, hablando de matrimonio, ¿no? Hay muchos matrimonios que basan su relación afectiva, ¿no? Esta expresión afectiva, su comunicación afectiva desde el miedo. Entonces, pues todo tiene una base de la sospecha, ¿no? ¿Sí será verdad lo que me está diciendo o de dónde vendrá? ¿No? O me trajo flores, híjole, ¿por qué me habrá traído flores? ¿Será que algo esconde? ¿No? Entonces, esta parte tiene mucho que ver con el tipo de apego que se haya establecido con nuestros papás. Y ahorita lo vemos, o sea, la influencia de los padres lo vemos mucho en esta época de pandemia, ¿no? Si los papás son muy relajados con el tema de la pandemia, los hijos están relajados, pero si los papás están
sobrepasados emocionalmente, súper angustiados, ansiosos, que no tienen esta autorregulación que dices tú, los hijos están presentando conductas incluso hasta como de mucha tristeza, de miedo, de inseguridad. Entonces, Exactamente. como es tú, empecemos primero los papás, ¿no? Así es, así es. Y ayudar a nuestros hijos a manejar las situaciones difíciles de la vida, ¿no? O sea, finalmente yo creo que la vida está llena de situaciones difíciles, pero se pueden ver como oportunidades, ¿no? Para mejorar, para moverse del lugar, para hacer algo diferente, o se pueden ver como, qué bárbaro, o sea, cómo me Tragedia. tocó esto tan nefasto, ¿no? O sea, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí? Entonces, esta parte es muy importante en la educación de nuestros hijos. Y entonces platícanos, Jess, ¿cómo juega, qué papel juega el cerebro? ¿Qué pasa con el apego del cerebro? Que esto es una parte que nos platicabas que me parece súper interesante. Sí, pues bueno, en realidad el mayor desarrollo cerebral que tiene el ser humano es fuera del útero, ¿no? O sea, a partir de que nace hasta los 18 meses, más o menos, es cuando se da como el desarrollo más importante en el cerebro. Y aquí hay una investigación que ha hecho el doctor Álvaro Bilbao, que me parece muy interesante, y él hace una analogía del desarrollo del niño como si tuviéramos tres cerebros en uno, ¿no? Y entonces él hace una distinción dependiendo de la etapa del desarrollo durante esos 3 primeros años y de qué manera actúa el cerebro y cómo nosotros como papás podemos responder a esas necesidades cuidando el tener el apego seguro, ¿no? Cuidando el tener este acercamiento y esta empatía con nuestros hijos. Y bueno, él habla de un primer cerebro, ajá, que es el cerebro reptiliano, que es pues es el más primitivo, es el que compartimos con los reptiles, se encuentra en la parte inferior del cerebro y se activa, ajá, cuando o sea, estas estructuras en el cerebro reptiliano son las que nos ayudan a que lata nuestro corazón, a que podamos respirar, a que haya un control del sistema de alerta, ¿no? O sea, el estar dormidos, el estar despiertos, el que pueda detectar cambios de temperatura y que nos dé esta sensación de hambre, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con las necesidades básicas, ¿sí? Tiene que ver con este cerebro reptiliano. Y entonces, él nos dice que esta parte del cerebro es la que se activa durante el primer año de vida. Ajá, es la que forma parte protagónica durante el primer año de vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el niño, por eso es inútil, ¿no? Que dejemos llorar al niño de 6 meses, a un bebé de 6 meses. Si lo queremos dejar llorar para que aprenda a dormir solo, pues la verdad es que no tiene ningún sentido, porque, a ver, él va a dejar de llorar, ¿no? Al día siguiente, o sea, de la noche que nosotros lo dejamos llorar toda la noche para que aprendiera a conciliar el sueño, seguramente al día siguiente va a dejar de llorar, pero no porque haya entendido, ¿no? Que esa es la hora de irse a dormir y entonces a las 8 de la noche ya tiene que guardar silencio y aprender a dormir solo. No, lo que él va a entender o el mensaje que él va a recibir es que sus necesidades básicas no están siendo satisfechas por sus personas vinculares. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, va a dejar de llorar porque sabe que sus necesidades básicas no van a ser satisfechas. Entonces, este bebé a los 5 años o a los 6 años, pues está creciendo con esta idea de que no es suficiente para que sus necesidades básicas puedan ser satisfechas. ¿Sí me explico? Entonces, no tiene ningún sentido dejarlo llorar porque él lo que está necesitando es que sus necesidades más básicas, como las del sueño, las del hambre, las de ser consolados cuando se sienten incómodos, a lo mejor tienen un cólico, ¿no? Tengan que ser satisfechas de manera inmediata. ¿Por qué? Porque es esta parte del cerebro la que está siendo protagónica en el primer año de vida. Entonces, si nosotros entendemos esta parte,
es mucho más fácil que podamos establecer este apego seguro y tener una respuesta inmediata a esas necesidades de nuestro hijo, ¿no? Luego hay otra parte, otra estructura del cerebro, o el segundo cerebro, como lo definiría el doctor Álvaro Bilbao, que es el cerebro emocional. Este cerebro emocional ha sido desarrollado por los primeros mamíferos y su funcionamiento se basa en esta capacidad de distinguir emociones desagradables y desagradables, desagradables y agradables. Ajá. Y se activa por dos razones. Por evitar estas sensaciones desagradables, como cuando nos sentimos amenazados, cuando una situación nos produce miedo, cuando nos sentimos en peligro, o bien se activa cuando lo que queremos es buscar estas sensaciones agradables, ¿no? Las de poder ser alimentados, las de poder estar con personas que nos hacen sentir bien, cuando sentimos que la persona que está con nosotros nos da cariño. Ajá. Y este se activa normalmente a partir del primer año de vida. Entonces, a partir del primer año de vida, el cerebro reptiliano y el emocional trabajan juntos, ¿no? O sea, como que van agarrando el papel protagónico dependiendo de la situación, ¿no? A lo mejor a los 18 años, a los 18 meses de vida, el bebé ya empieza a activar esta parte emocional del cerebro, este cerebro emocional. Sin embargo, por ejemplo, en un día de mucha actividad física, pues a lo mejor va a llegar un momento en el que se siente cansado y ni sabe qué es lo que le está pasando y empieza a estar chillón o empieza a estar incómodo. Entonces, forma parte protagónica tanto lo emocional como lo reptiliano, ¿no? Entonces, aunque ya tiene 18 meses... Con las dos cosas. Exactamente. Entonces, los papás necesitan encontrar un diálogo con estas dos partes del cerebro, ¿sí? O sea, sí ya empieza a tener esta parte emocional en donde necesita ser consolado, en donde necesita que le hagamos notar las emociones que está sintiendo, que le demos un nombre a esas emociones, que lo ayudemos a reconocerlas, a sentirlas y a poderle dar una salida positiva. Sin embargo, la parte reptiliana entra en juego, pues si está cansado, si ya tiene sueño, si tiene hambre. Entonces, los papás necesitamos encontrar este diálogo entre estas dos partes del cerebro, ¿sí? Entonces, es importante. Exactamente, ¿no? Oye, es lo que nos decían, bueno, cuando eres mamá primeriza y eso, que no sabes por qué carambas está llorando tu bebé. Exacto. Pues lo que nos decían, ¿no? O sea, primero revisa, oye, ya comió, está limpio, ya durmió, no sé qué. Entonces ahí, eso como que tú dices es lo del cerebro reptiliano, ¿no? Sus necesidades básicas, es lo que Exacto. Después, pues a lo mejor necesita calorcito, apapacho, no sé, se sentía solo, qué sé yo, ¿no? Exacto. Pero normalmente lo que pasa es que como a los 18 meses ya empieza a hacer cosas más autónomas, ¿no? Empieza a ser más independiente y empieza a darse más permisos para descubrir el mundo, pensamos, ¿no? Que ya está en esta parte como más racional, como más de la voluntad, y entonces cuando se pone incómodo, ¿no? Decimos, no, o sea, ¿cómo? Tú ya puedes hacerlo solito, ¿no? O sea, tú ya te puedes poner los zapatos solito, pero no entendemos que a lo mejor puede estar cansado o a lo mejor ya tuvo un día de muchísimas actividades, a lo mejor lo llevamos al parque y estuvo jugando todo el día, pues ya está cansado. Entonces esta parte reptiliana entra en juego y pues es importante para nosotros papás saber en qué momento está y poderlo ayudar, ¿no? A y saber también cuál es nuestro discurso con él, cuál va a ser, ¿no? No vas a poder y hablar igual con uno que ya está activado el cerebro reptiliano. Exactamente. El otro que está en la parte emocional, o sea, el acercamiento del padre será diferente. Distinto. Claro, es distinto, ¿no? Exactamente. El reptiliano no hay forma. Así no hay es. Forma de razonar. Así es. Esa parte es la que necesitamos entender los papás, ¿no? O sea, sensibilizarnos. Identificarla, Jess. Es difícil porque no va a ser nada fácil, ¿no? O sea, pero como dices tú, o sea, si yo ya sé que lo traje en el zoológico 4 horas y empieza a llover, empieza a llorar a la quinta,
pues no es un tema emocional, o sea, el niño está cansado, Exacto. o sea, solucionale esa parte, no hables con él, ¿no? Así es, así es. O abrázalo, ¿no? O dile, sí, claro, tuvimos un día pesadísimo, ya estás cansado, lo que quieres es llegar a la casa y dormirte, ¿no? O sea, como darle esta Interpretación de lo que le está pasando. interpretación de lo que le está pasando para ayudarlo a que en un futuro él se dé esa explicación y él pueda entender Sí. por qué está pasando, ¿no? Si por lo emocional, si por, no, o sea, lo que digo a nosotros adultos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos pasa que te empieza a doler la cabeza y dices, híjole, no sé por qué, y a lo mejor te pones de mal humor y lo que tienes es que no has desayunado y son las 12 del día, ¿no? Entonces, es esta parte de ayudarlos a que en un futuro, en su vida adulta, ellos puedan hacer mapeo personal y saber en dónde están, ¿no? Perfecto. Y luego viene la última parte del cerebro, que ya es la parte racional, que esta es la que nos distingue del resto de los seres vivos. Y entonces es lo que nos hace humanos, ¿no? Lo que nos ayuda a razonar, lo que nos ayuda a desarrollar la voluntad, donde entra la parte inteligente, ¿no? Entonces, esta parte del cerebro forma parte protagónica a partir del tercer año de vida. Entonces, es importante que conozcamos esto porque de nada sirve que al meses con un niño que está regresando de estar todo el día en el zoológico, nos pongamos a razonar, ¿no? De, no, bueno, tú te puedes controlar y lo que tienes es que estás cansado y entonces, pues no, de nada sirve ponernos a razonar porque esta parte racional no entra en protagonismo hasta el tercer año de vida. Entonces, esta parte es importante tenerla bien clara y bien identificada. Perfecto. Qué importante es eso, Jessy, porque a lo mejor, ya ves lo que dicen de los terribles 2 años, a lo mejor uno quiere, pues sí, razonar de que, oye, pues ¿cómo querías que reaccionara tu amiguito si le quitaste el juguete, por eso te zorrajó aquí en la cabeza? Pero pues no, o sea, eso no lo entienden. No O lo sea, entiende. Lo que él necesita es que alguien le diga qué está sintiendo. sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, claro, te debes de sentir frustrado o claro, te debes de sentir enojado, ¿no? Y pues a nadie nos gusta que nos quiten el juguete a la mala, ¿no? O sea, como que esta parte de darle un sentido a esa emoción y ayudarlo a irla reconociendo. Y por ejemplo, si un niño le dice algo y entonces mi hijo quiere llegar y se enoja y está a punto de romperle la cara, no sé, ¿no? Entonces ahí entran los tres cerebros ya, porque esta Claro. reacción de enojo, pues es el reptiliano, ¿no? Y luego también viene la parte emocional que lo hizo enojar porque pues lo sintió y le dio en el punto débil que lo hizo explotar. Y luego viene el cerebro racional que necesita integrar esta parte para controlarse y no romperle la cara al del frente, sino decir, Exacto. estoy enojado, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Y como dices tú, regularse, tranquilizarse, reconocer la emoción, estoy enojado, pero mi cerebro racional me está diciendo, no le rompas la cara, ¿no? Exacto. Controla. Exacto. Control. Que ahí es donde mucho se dice, ¿no? De que es importante ayudar a nuestros hijos a reconocer todas las emociones, ¿no? O sea, en la psicología se reconocen emociones positivas y negativas, ¿no? Pero todas son emociones. Es importante que se reconozcan todas las emociones y que se valga sentir todas las emociones, porque somos, o sea, así somos los humanos, ¿no? O sea, no somos de piedra. Entonces, es importante reconocer todas las emociones y permitir sentir todas las emociones, pero no se permite toda la respuesta, ¿no? O sea, yo no puedo pegarle a todos los que me hagan sentir frustrado, les voy a soltar un golpe. Esa es la parte que nosotros vamos a ir regulando con nuestros hijos. Sí, claro. Lo que te quería decir es que igual y por cultura, mucho es por ejemplo, con los hombres de que los niños no lloran, ¿no? A los hombres yo creo que la emoción que más se permiten manejar es el enojo, ¿no? Así es. Entonces, porque hemos visto adultos en sesiones y eso,
que no reconocen tristeza, no reconocen su frustración, todo lo sacan como si fuera un enojo, o ellos lo califican como si fuera un enojo, ¿no? Entonces, a lo mejor quiere decir que a estas personas, en su desarrollo, pues no les reconocieron, ahorita lo que sientes es tristeza, o no sé, ¿no? Entonces, lo único que se permiten sacar es esto, ¿no? El enojo. Así es, así es. ¿Y cuánto daño les hace a estos hombres adultos, ¿no? El no poder conectarse con esa emoción. Porque al final, a ver, la educación de los hijos es la misma para hombres y mujeres, en este sentido de reconocer las emociones y de poderles dar una salida positiva. Es lo mismo para hombres y mujeres, porque hombres y mujeres somos seres humanos y reaccionamos y conectamos con estas mismas sensaciones, ¿no? Entonces es importante desde chiquitos darles esta formación, permitirles sentir, permitirles conectarse y darles una guía de cómo se debe responder de tal forma que sea positivo para ellos, para ellas, y que puedan tener una independencia, ¿no? Y una autorregulación. Entonces, sí es importante, y digo, la mayoría de las veces a los hombres se les dice, no llores, ¿no? ¿Por qué? Pues porque culturalmente eso se relaciona con debilidad, ¿no? Y en realidad es que el sentir y el poder contactar con cualquier emoción es de valentía y es de una maduración muy importante en la persona, sea hombre o mujer. Oye, y también Clau y Jess, o sea, a los hombres se les dice que no lloren y a las mujeres que no se enojen, ¿no? Que tú eres tierna, eres linda, ¿no? Las Así es. mujeres, o sea, las niñas, las nenas lindas no se enojan, ¡no! Y sí, y entonces la mujer cuando se enoja, ¿no? Se va a enojar, porque nos vamos a enojar, porque pues somos seres humanos, pero transformamos este enojo a lo mejor en manipulación, en chantaje, ¿no? Cuando Así es es. lo más normal, o debería ser lo más normal, decir, sí, estoy muy enojada, y Así es. poderlo sacar asertivamente. Exacto. Exacto. Oye, Clau, nos quedan unos 10 minutitos. Clau, bueno, también tú, Clau, si quieres darnos algunos tips de lo que has aprendido, de lo que nos dice Jess. Sí, o sea, darnos tips de cómo ayudar a nuestros hijos durante esos 3 primeros años de vida que son claves. Sí, y además, no nada más a los papás, sino a lo mejor a los adolescentes, porque esta idea, este mito de que infancia es destino, y a infancia no es destino. O sea, si alguien no tuvo este apego, incluso adultos no tuvimos este apego, pues sí hay, como dices tú, hay manera de cambiar el discurso, de cambiar el diálogo y pues reparar, ¿no? Esta carencia de esta necesidad de sentirnos seguros, de sentirnos amados. Bueno, de hecho, qué bueno que lo comentas, Luz Mary, porque aquí es importante saber que nuestro tipo de apego que tuvimos con nuestros padres no define el apego que vamos a tener con nuestros hijos, ¿no? Y esto es así como que súper importante hacer énfasis y qué bueno que lo comentaste. El hecho de que yo haya tenido un apego inseguro con mis padres no quiere decir que ya voy a tener o sea, voy a establecer un apego inseguro con mis hijos, ¿no? Al contrario, o sea, tengo la manera y la forma de desarrollar un apego seguro con mis hijos y de prepararme, ¿no? De madurar emocionalmente de tal forma que yo pueda darles a mis hijos este apego de confianza, de seguridad, que los haga ser unos adultos responsables y que aporten a la sociedad cosas positivas, ¿no? De entrada, yo creo que aquí entra el hacernos responsables, ¿no? O sea, yo me hago responsable del apego que yo tuve con mis papás, lo reconozco y me doy a la tarea de hacer todo lo necesario para darles un apego distinto a mis hijos, ¿no? Y pues trabajar, porque obviamente requiere de un trabajo, requiere de un entrenamiento y requiere de cambiar el switch, ¿no? Si a lo mejor mi switch era el apego inseguro, pues tengo chance de cambiar el switch a un apego seguro. Y entonces, pues me voy a preparar para hacer eso.
Entonces, qué bueno que lo mencionaste. Y además mucha valentía, ¿no, Jess? Porque pues no es bonito y no es fácil reconocer que a lo mejor el apego que tuve con mis padres no fue seguro. O sea, como que a lo mejor podría ser que al principio se le eche un limón a la herida, pero vale la pena porque pues después se puede sanar. Pero si no ves la herida, Exacto. pues como la sala, son como las sanas. Exacto. Y yo creo que también siempre estar en una actitud de agradecimiento, ¿no? O sea, nuestros padres nos dieron lo que en su momento pudieron, ¿no? Lo que, las herramientas que ellos tenían en ese momento. Entonces, eh, pues si reconocemos que tuvimos un apego inseguro, pues decir, bueno, reconozco esto, agradezco lo que me dieron, pero yo quiero algo distinto para mis hijos. Entonces yo creo que partir de ahí es algo muy importante y muy sanador, ¿no? Porque de nada sirve, no, qué bárbaro, mis papás fueron los peores, pues no. O sea, yo creo que cada quien damos lo que tenemos y según las herramientas que tenemos en ese momento. Exactamente. Sí, como dices tú, es muy sanador. Es Es muy muy sanador sanador. porque como que te quitas un costal de encima y dices, Exacto. me dieron lo que pudieron, o sea, sí, efectivamente me dieron lo que pudieron y lo que tenían, todo lo que tenían para mí me lo dieron, ¿no? Pero Exacto. no es que no me lo quisieran dar, es que no tenían más. Y cuando Exacto. entiendes eso, dices, ay, no, bueno, pues qué padre que mis papás me dieron, si tenían 5, me dieron los 5, yo quería 10, pero me dieron los 5. Pero Eso, yo puedo darle 10 a mis hijos, exacto. ¿no? Sí. Entonces, eso es importante. Bueno, Jess, pues ya somos todo oídos. A ver, dinos Ya. qué más tenemos que hacer, porque yo ya me voy a poner a apuntar. Pues mira, yo creo que el punto central aquí es el poder estar presentes en la vida de nuestros hijos. Y esto no quiere decir que los abrumemos, porque muchas veces también se piensa que el estar presentes es acapararlos, ¿no? O sea, el estar encima de ellos. Yo creo que conforme van creciendo nuestros hijos, esto tiene que ser más a distancia, ¿no? Por ejemplo, en un adolescente, pues yo no puedo estar, ¿qué hiciste? ¿Cómo te fue? ¿A quiénes encontraste? ¿Cómo te, no? O sea, ¿platicaste, no platicaste? No, o sea, como que esta parte, y por eso lo repito, los 3 primeros años es donde se establece ese apego de confianza y de seguridad, y entonces cuando hay este apego seguro, pues un adolescente va a ser más abierto, ¿no? A platicar con nosotros lo que, lo que él quiera platicar y en el momento que él lo quiera platicar. Lo importante es que nosotros estemos para cuando él decida contarnos. Qué ¿Sí? difícil es ese equilibrio, ¿no? Exacto, De ¿no? cuándo callarme, cuándo hablar, cuándo preguntar. Exacto. Entonces, como estar presentes y darles esa seguridad de que cuando ellos quieran contarlo, cuando ellos estén listos, pues nosotros vamos a ser todo oídos, ¿no? Y vamos a estar ahí recibiendo lo que ellos nos quieran compartir. Y pues bueno, obviamente cuidar esta parte de emitir juicios, ¿no? De decir, o sea, como que ser más una guía de contención, de poder hacer un comentario asertivo cuando sea prudente, ¿no? Pero hacerles sentir siempre que nosotros vamos a estar ahí. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que muchas veces pensamos, como decía Clau al principio, es que este apego pues, es toda la vida. Sí, sí, es verdad. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado, ¿no? De hijos ya adultos, ¿no? Que a lo mejor tienen un fracaso matrimonial. Pues esto de que sean autónomos e independientes y de que se estableció el apego seguro a los 3 años, no quiere decir que entonces tiene este fracaso y pues arréglatelas como puedas, ¿no? Sino tiene este fracaso matrimonial, pues yo voy a estar ahí para lo que necesite, ¿no? O sea, aquí estamos papá y mamá, pues lo que necesites, en lo que te podamos ayudar y vamos a estar acompañándote. Entonces, es estar presentes, pero con la distancia que cada etapa requiera. ¿Sí? Exacto, no vaya a ser que ese fracaso matrimonial sea porque estuviste demasiado presente. Exacto, exacto. Por eso digo que es esta parte de hacernos presentes y intervenir o abrir la boca cuando sea necesario, ¿no?
Entonces, estos 3 primeros años, pues sí son de guía, son de estar modelando, ¿no? Esta vida interior de nuestros hijos, sus emociones, el poder reconocer sus emociones y poder ayudarlo a darse más permisos, ¿no? Cada vez más lejano para descubrir lo que hay en su entorno, pero siempre con esta parte de contención y de ser la base segura, para que vengan, se nutran y vuelvan a salir. Oye, y en este sentido, la sobreprotección también es casi, casi igual de mala, ¿no? Por Que no supuesto. atender. Por supuesto, porque, y qué bueno que lo dices, Clau, porque aquí todos los polos son Sí. malos, ¿no? O sea, todos los extremos son malos. A veces, o sea, hoy en día como que se piensa que hay que dejarlos libres, ¿no? Hay que dejarlos que ellos descubran y que ellos crezcan y que ellos casi, casi que se desarrollen por sí solos, ¿no? Pero esta parte tiene también que ver con esta sensación de inseguridad. O sea, no hay algo que me contenga, ¿no? No hay algo que me ponga un límite. Y los límites y la contención dan seguridad y confianza. Entonces, sí es importante que haya límites, sí es importante que esta contención esté presente para que ellos tengan esta confianza, ¿no? Y esta seguridad de que hay una base segura. Pero también el otro lado, el extremo de te voy a sobreproteger, ¿no? Y voy a quitarte todas las piedras que se te presenten en el camino, que esto pues también es muy común verlo hoy en día, ¿no? O sea, yo no quiero que sufra. Entonces, el primer obstáculo que se le presente, yo voy a hacer lo que sea para quitárselo, ¿no? Y que él pueda caminar libremente. Pero esto también los incapacita, porque en lugar de desarrollar una capacidad de resiliencia, una capacidad de ver los obstáculos como oportunidades para crecer, se las estoy quitando, ¿no? O sea, le estoy cortando las manos, ¿no? Y le estoy cortando las piernas. Y entonces, el día de mañana que se tenga que enfrentar con la vida real, porque tarde o temprano lo van a hacer, no va a tener las herramientas para poder sobrepasar un reto difícil, ¿no? Entonces, yo te acompaño. Viene un obstáculo difícil, yo te voy a llevar de la mano y voy a estar contigo, ¿sí? Hombro a hombro, pero necesitas pasar ese obstáculo para agarrar fuerza, para tener experiencia, para poder sobrepasar las situaciones difíciles y cuando venga una similar, tú ya la puedas manejar. Claro, ¿Sí? claro, y también para sentir que pueden, ¿no? Sentirse Exacto, capaz. sentirse capaces. El mensaje que se da cuando los padres somos sobreprotectores de nuestros hijos es tú no puedes. Tú Déjame no puedes. hacerlo porque tú no puedes. Entonces hay una frase que me encanta y que me ayuda mucho que es toda ayuda innecesaria causa retroceso, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo que pueden hacer, déjalo hacer. O sea, si se pueden poner los zapatos, ya déjaselos que se los pongan. Si puede hacerse su huevo estrellado, que se lo hagan. Si puede ella hacer la cita con el dentista, que lo haga, porque la estás preparando para el mundo, ¿no? Así Y es. además la estás diciendo que ella es capaz de hacerlo. Ella es capaz. Entonces, sí, se vuelven niños mucho más seguros porque se avientan al mundo, porque como dice Jessica, se avientan sabiendo que ahí está, si la va a regar, bueno, pues ahí está su mamá o su papá para que lo acompañen a ver cómo pueden reparar el error. Pero Así se es. avientan, que es lo importante, ¿no? Pero tomando en cuenta lo del desarrollo del cerebro, ¿sí? Porque si no aquí también les ponemos pruebas que no están ligadas con su capacidad intelectual, o sea, cerebral en ese momento, ¿no? O sea, si yo a un niño de 18 meses le exijo tener este razonamiento, ¿no? De claro, me tengo que autodominar, porque, o sea, le estoy pidiendo algo que él no va a poder hacer en ese momento, ¿no? Entonces, se va a sentir frustrado y esto también lo va a ir como que achicando en esta parte de la confianza. Entonces, la idea es irlo soltando según las capacidades que van teniendo, para que se sientan capaces y se sientan que ellos pueden con eso y mucho más. Y que si la riegan, ahí están sus papás que los van a recibir, los van a contener y los van a apapachar para darles las pilas y reparar y seguir adelante.
Buenísimo. Oye, pues muchísimo, no sé, Clau, ¿tienes alguna otra pregunta? No, pues agradecerte, Jessy, que es muy, muy esclarecedor. Y le estaba yo pensando que, pues, yo no tuve toda esta información, mis hijas ya están grandecitas, ya, ya las eché a perder, ya, pues no sé, no tuve acceso a esto y como que ahora es como obligado, ¿no? O sea, está tan clara la investigación que es así como que casi que en el hospital te den junto con tu niño ¿Tu un manual? folletito de esto. Sí. Eso de que los niños no vienen con manual ya no es cierto. Pues no, porque aparte cada escuincle es diferente, pero bueno, saber esto es como necesario si quieres ser papá, ¿no? Sí. Sí, pues muchas gracias, Jess. Quisiera que nos invitaras a los cursos que van a dar próximamente en Predico. Pues bueno, parte de este apego seguro y todo tiene que ver con el ambiente familiar, ¿no? Y yo creo que la base de la familia es el matrimonio. Cuando el matrimonio está bien consolidado, cuando este ambiente es de cordialidad, de amor y de este reconocimiento, ¿no? De poder empatizar con las emociones, con nuestros hijos, pero con nuestro esposo o con nuestra esposa, pues es primordial. Y bueno, los quiero invitar, hay un curso, un taller para parejas que ayuda de manera preventiva a manejar momentos de crisis y poderse conectar más emocionalmente con la pareja, y es el próximo 3, 4, 5 y 6 de diciembre de 7 a 10 de la noche. Pueden entrar a la página www.predico.com.mx y ahí van a encontrar mayor información. Buenísimo, pues muchísimas gracias. Anímense a tomar el curso, es de gran crecimiento para personal y para el matrimonio, y por supuesto si crece el matrimonio también crece la familia. Así que bueno, cualquier cosa nos pueden preguntar o métanse a la página y ahí está la información completa del curso que es en diciembre. Y bueno, Jess, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda tu claridad, y pues ya nos dejaste mucha tarea. Sí, bueno, muchas gracias. Feliz de estar con ustedes. Gracias. Gracias. Nos vemos el próximo miércoles con un tema de coaching, no se los vayan a perder. Aquí nos vemos en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Un Bocado para el Alma, espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.